Tomen sus asientos, por favor. Bendecimos su nombre. Esta es nuestra sesión final de la Escuela Apostólica para el Ministerio. Y si nos reunimos de nuevo, no sé cómo será, pero sé que el Señor está en total control de todo lo que vamos a hacer y los pasos del justo son ordenados por el Señor. Ha sido una travesía extraordinaria que empezó en principios muy humildes, 17 años atrás, abril del 2001, 17 años, 30 escuelas. Dios ha sido tan fiel. No han habido dos escuelas que han sido igual. Cada escuela era diferente, guiada por el Espíritu Santo. Y todas las escuelas apostólicas eran escuelas del Espíritu. Era un tiempo en el cual las personas entendían que necesitábamos manuales para que hubiese algo constructivo y coherente para enseñar a las personas. Pero cada vez que inquiría en el Señor no me permitía y me decía que no. Así que literalmente no hemos trabajado en manuales, currículums, aunque después de cada escuela como Randolph y los demás hacían una transcripción de la escuela completa y luego la enviaban a personas que atendían para que puedan seguir las notas. Pero cada escuela era gobernada por el Espíritu y del logo salía el rema, de la verdad salía verdad presente, de la verdad procedente venía la palabra procedente. Y cada escuela depositaba una, una perspectiva más fresca de lo que Dios quería que nosotros le diéramos atención en ese momento específico, especialmente todas las escuelas que teníamos. Muchas de ellas eran momentos específicos que marcaban direcciones frescas a través de las doctrinas y las diferentes profesores, maestros que venían, colocaban un énfasis en algunas cosas y eso se convertía como lo central, era parte de la cultura corporal de nuestra existencia. Y esas escuelas no solamente eran para reunir información o eran fuentes de agua para nosotros beber, pero iban dirigiendo nuestros pasos y la precisión de la travesía en el cual Dios quería que nosotros observáramos, por ejemplo,
cuando Dios estaba haciendo un énfasis en la necesidad de retornar solo a la Escritura, la absoluta autoridad de su palabra, la palabra únicamente, que no podíamos adoptar ninguna otra, la reforma de la estación apostólica, por ejemplo, que tenía lo que le mandaba, lo que eran reconocido como la verdad la posverdad, porque algunas cosas que no se estaban en las escrituras, pero se le podían añadir al arsenal de información, se podía entonces, y así era, por ejemplo, como la guerra espiritual, se iban añadiendo en otras estaciones, porque aquellos que eran practicantes, por ejemplo, del satanismo, o perdón, no satanismo, sino de patrones de otras religiones, como el satanismo o cualquier otra religiones, y el mapeo espiritual y todas esas cosas entraron en aquel entonces, pero Dios nos dijo a nosotros que no usáramos nada de eso, que únicamente podíamos ser inspirados en las escrituras, no queríamos añadirle nada que no estuviera en las escrituras. La palabra de Dios era el canon, era la vara de medir, era el estándar absoluto. No todo lo que es bueno es de Dios. Así que Él fue muy específico con nosotros, y no todo lo que es correcto a la mente de Dios es, y los estándares son diseñados por Dios y deben ser implementados en la manera en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, es conforme a su diseño. Dios iba instalando todo lo que Dios instaló en las escrituras es sumamente importante. Por ejemplo, a través de solo la escritura, nos llegó en muchas de nuestras reuniones, leemos la escritura públicamente al iniciar una reunión, o le damos mucha atención a la lectura de las escrituras durante todo lo que hacemos de nuestros discursos, porque esto era sumamente importante para nosotros, porque es en estas escuelas que Dios vino y alineó la conducta, y las escuelas también tenían una manera didáctica y dinámica, una manera didáctica de enseñanza, donde no solamente veníamos a enseñar, pero enseñamos línea sobre línea, precepto sobre precepto, y dos metodologías que Dios usó en nuestras escuelas. Una era la metodología alegórica, y le doy gracias a Dr. Seigi porque era muy ajeno a las enseñanzas del oeste, pero la alegoría era parte de los grandes líderes que trajeron cuadros, y el enemigo usó pero también el enemigo tomaba lo alegórico para sacarlo fuera del contexto de Cristo, pero también con la forma alegórica también llegaron diferentes formas de la lectura de las escrituras, como por ejemplo la escritura se interpreta a la misma escritura. Traímos entonces un balance a la manera en la cual las cosas deberían de ser enseñadas. También teníamos que hacer la lectura literal de la palabra, y también la lectura espiritual, y todas las disciplinas que llegan para presentarnos al cuerpo de Cristo una perspectiva fresca, clara, un cuerpo de verdad, un cuerpo de verdad. Y hoy en día, y por cuanto la escritura es tan clara y tiene las declaraciones tan poderosas, entonces sola la escritura se convirtió algo tan poderoso en nuestros círculos. Y sí usamos en la metodología post-resurrección, como vemos en Lucas, en esa travesía, cuando estaban en el camino de Maús, que estaban saliendo de Jerusalén, y eran 7 millas alejándose de lo que era Jerusalén, estaban saliéndose de una posición de exactitud, y aunque Jesús no usó ninguna otra forma de revelarse a sí mismo, sino que fue a través de las escrituras, a través de Moisés, durante esas 7 millas les explicó a ellos las escrituras con el propósito de introducirse a sí mismo,
sacándose a sí mismo de las escrituras, para que a través de la aparición de Cristo de las escrituras ellos podían entonces entender el poder, la posición de la resurrección de Cristo ascendido. Él usó la ley, los profetas, y luego que Él se apareció a ellos en espíritu, entonces se presentaron los salmos como le vieron, le enseñó de la ley, los profetas y los salmos. Y entonces fue una experiencia subjetiva para ellos. Entonces se convirtió su cántico, su expresión de vida. Es como cuando usted canta un cántico, cuando se está bañando o en el lugar más secreto de tu habitación, como son ciertas melodías que son parte de del ADN, y eso es lo que sucede cuando, la ley y los profetas se hace una realidad. Entonces se convierte en un salmo personal, encuentros personales con Dios. Y entiendo que estas escuelas lo han hecho. Entiendo también que han traído patrones de prácticas que son parte de una cultura apostólica, pero han sido dejadas atrás en ciertos sectores de la iglesia. Por ejemplo, la celebración de la mesa del Señor. Nosotros hemos visto como a través de la mesa del Señor y de esas enseñanzas nos llegaron a nosotros lo que es la comunión, la mesa sagrada, la Santa Cena, de cómo, y eso nos llegó a nosotros a través de Dr. Segui. Vemos como la mesa del Señor es el altar correcto, es el lugar donde la manifestación presente de Dios, la demostración de la gracia se expresan. Es en el partimiento del pan y del vino que podemos disfrutar nuestras victorias, victorias, victorias triunfantes. Y trajimos esa administración al cuerpo corporativo. Y ahora la tienen en sus casas también, la Santa Cena. Y sabemos que las religiones, las entidades religiosas prohibían eso, pero cuando vino la mesa del Señor, a través de las escuelas hemos tenido testimonios de cuántos ya han sido sanados y liberados, porque hasta en los hogares los celebran diariamente en sus hogares, celebran lo que es la Santa Cena. Y a través de estudios y son prácticas regulares. A veces hasta en un restaurante, antes de nosotros almorzar o cenar, compartíamos la mesa, y eso a mí no nos daba, a nadie nos daba vergüenza, no importa quién estuviese sentado, podíamos celebrar la bondad, y las mesas ordinarias se convertían en mesas consagradas, la comunión del Señor. Y sí han sucedido tantas cosas de las estructuras gubernamentales de la iglesia, de cómo la iglesia debe ser organizada. Hay un giro poderosísimo que se reprodujo de las estructuras donde apóstoles eran de apóstoles que dirigían iglesias, ahora padres que son los que dirijan. Era un paradigma de alto rango, que cambios extraordinarios. Ya no se veía como una institución de religión, sino de familias. Era vista como la familia dirigida por un anciano a quien solamente le llamamos un padre. Eso fue un giro extraordinario. Ese giro fue tan extraordinaria que abrió los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que pudimos entender. Eso nos abrió la diad de padre e hijo, la dinámica de padre e hijo, de la paternidad espiritual, que ahora se le llama la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es la doctrina del Padre y del Hijo. Yo puedo hablar de tantas cosas que han sucedido durante estas escuelas que realmente nunca terminaríamos. Solamente entiendo que la historia y el tiempo darán evidencia de que estas escuelas han sido fuentes de agua en el cual hemos venido, porque somos como una compañía representativa de primeros frutos, y al igual que en el área de la economía bíblica, como Francis Duplessis y Stephen Everett y Segui Govender trajeron y hablaron las enseñanzas de primeros frutos, y eso cambió la economía de muchos. Yo no ni siquiera creía en los primeros frutos, y yo hasta resistí esas enseñanzas cuando ellos comenzaron a traerla, y yo estaba tan bravo. Yo le dije a mi Roland,
este no estará en nuestra escuela más. Y si Steven lo dijera primero, él hubiese estado destruido. Pero Franz lo hizo. Tenía una inocencia, una pureza, sim- simplemente una manera tan especial de hacer las cosas. Y él lo hizo. Y después vino Steve y compartió. Y después vino Dr. Segi y lo selló. En una sola escuela, Segi en su manera, inem- manera tan particular en el cual él enseña. Pero damos gracias a Dios. Pero cuando estas cosas sucedieron, yo aprendí una cosa. Yo aprendí una cosa. Y tuve que aprender esto de una manera dura. Porque en las escuelas teológicas en el cual yo fui formado, la disciplina era analizar y criticar. A nosotros nos enseñaron a analizar las cosas y criticarlas. Y si no encajaba en el ámbito de su sistema de creencia, usted lo destruía, lo asesinaba automáticamente. Así fue que nos enseñaron a nosotros a aprender la teología. Y yo tenía que entrenar mi espíritu para escuchar las cosas en mi espíritu, las cosas que mi mente no aceptaba. Tenía que aprender a ser crítico para poder escuchar en un corazón que se inclinaba hacia el Señor. Y al final de las escuelas, y en estas escuelas tenía que aprender no a escuchar la controversia, sino a escuchar a la voz del Señor que podía venir a través de la confusión que algunas escuelas eran extremadamente controversiales. Como líderes después de eso podíamos eh, reunirnos y decir, no, no creo en tu perspectiva, y no lo hacíamos de una manera faltando el respeto, porque todos venimos de diferentes escuelas de pensamiento, de diferentes escenarios de cultura, pero el milagro era como Dios nos unió, nos casamos todos, y aunque fuimos enseñados con diferentes personas y diferentes perspectivas, no todos éramos los mismos. Y Dios entonces nos traía a una posición en el cual nosotros no, aunque no lo comprendíamos todo, pero lo meditábamos y lo inquiríamos y así fue como yo aprendí realmente. Nunca dormí por una semana, por después que terminaban de noche, iba a inquirir en las escrituras, porque yo no quería, porque nosotros éramos totalmente en contra del mensaje de prosperidad. No quería traerlo a la estación apostólica, pero sabía que había una economía, sabía del dar, pero no podía aceptar la enseñanza de primeros frutos. Pero ese viernes, cuando Dios habló del cordón de 3 dobleces para sellarlo, yo inquirí y me di cuenta que ciertamente yo estaba ciego a tantas cosas importantes en las escrituras, donde a mí se me habían enseñado en mis enseñanzas que los primeros frutos eran diezmos, y no es así. Y en ese tiempo nuestras enseñanzas, lo que nosotros recibíamos era tan y tan pequeño. Entonces entregamos nuestro primer fruto en esa semana y sus milagros comenzaron a suceder. Desde entonces, milagros, prodigios, y toda la economía literalmente. Ahora cuando retornamos, vemos puntos claves de nuestra travesía, y puedo ver que era para un momento definitivo para Rowland y para mí. Era imposible que nosotros llegáramos a Santon a empezar, dejar todo lo que teníamos, y todo allá está, en Peter Marisburg. El Señor nos dijo que dejáramos absolutamente todo, dejarlo todo, y solamente nuestra renta era 2 veces más
todo lo que vivíamos en Peter Marisburg. Era imposible. Pero si no fuera por esas enseñanzas cambiaron nuestra economía. Y aunque todo el mundo me diga que son enseñanzas falsas, yo entregaría mi vida porque ha cambiado la vida mía y la vida de mi esposa y la de mis hijos y las iglesias. Y algo que realmente me impactó a mí, y estoy simplemente compartiendo ideas que me llegan, que me impactó en estas escuelas apostólicas, fue cuando descubrí que Dios es mi Padre. En noviembre cumplí 55 años y tenía 8 años cuando mis padres se convirtieron, así que eso es mucho tiempo. Pero nunca conocí a Dios como mi Padre. Solamente en la última década, más o menos por ahí. Porque fue que yo crecí. No fue algo que sucedió como que una luz poderosa me tocó y que Dios es mi Padre. No, no, yo tuve que crecer, llegar a la conciencia, tener la convicción. Podía entender lo que era la paternidad espiritual, pero realmente tener a Dios como mi Padre, eso fue algo que tuve que crecer. Yo personalmente entiendo que literalmente los niveles de ansiedad, cargas, pesos y formas sutiles de temor, todas las cosas que nos inhiben y nos prohíben las opiniones de las personas, todas esas cosas, todo eso comenzó a desvanecerse poco a poco progresivamente, pero eran quitadas. Fue como un tiempo que concluyó, es como terminando un capítulo para iniciar otro. No estaban, había momentos que las cosas no estaban muy claras, no sé ni cómo nos vamos a mover, pero un sentido de paz, un sentido de gozo, un sentido de saber que Dios es mi Padre y saber que soy su hijo. Eso ha quitado también la ambición de mí. Si no tuviese otra cosa que simplemente ese conocimiento, sería el hombre más rico, que el hombre más millonario de esta tierra. Y estas revelaciones, uno ya no siente inseguridad detrás de un púlpito, no tiene que poner un show, no tiene que sobre competición, no tiene que tratar de terminar un sermón, no tiene que buscar por otro hijo, no tienes que preocuparte quién está progresando, quién no está progresando. Esto te viste con un sentido que cuando tú conoces a Dios como tu Padre, no hay nada que tú puedas agregar a tu hijo porque no hay una relación más cercana que uno puede tener con Dios. Ni el ayuno ni la oración te puede dar. Yo creo en todo eso. Entiendo que la siguiente faceta va a ser estudiar la palabra y orar. Nos vamos a dar mucho a la oración y a la palabra. Y todos aquellos que son líderes a comunidades en la tierra, vamos a pasar mucho tiempo en oración. Pero la oración a mí no me hace no me hace llegar más cercano a Dios. Usted no puede estar más cercano a Dios que no sea por el hecho de que usted conoce que Él es su Dios. Si usted habita en el conocimiento de que Él es su Padre y y que el Padre está con el Hijo, no hay otra relación más cercana que esa. No más unciones, no más poder, no más dones, nada de esas cosas. Cuando usted tiene esta relación, usted lo tiene todo. Esta es el pináculo, este es el todo. Mientras usted está en el curso, en la trayectoria de su vida. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, hemos estado por tanto en la enseñanza del hombre establecido, el padre e hijo, el principio de paternidad, son tantas las enseñanzas. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo cerramos la escuela? Porque no estaba muy seguro de cómo íbamos a cerrar la escuela. Y me dio una palabra muy sencilla. Y Cus me tomó la palabra ahorita cuando él se paró a hablar, cuando le leyó acerca de Gedeón, cuando Dios le dijo a Cubus, varón esforzado y valiente, simplemente lo único, él solo espera
creer. Él solo pide que creamos. Es lo único que me dijo. Tener confianza en lo que Él nos ha dicho. Colocar la confianza en la verdad. Si solo creemos y vivimos por lo que creemos, entonces estas cosas sucederán. Para dar credibilidad a las cosas que nos ha entregado. Y Él lo ha hecho a través de varias escuelas, de varias enseñanzas. Él lo ha hecho, diferentes expresiones por el cual Él se comunica mediante la revelación, iluminación y la revelación. Dios nos está llamando a creer, teniendo fe en la credibilidad de sus promesas. Tenemos que creer sus promesas. Usted no puede estar recitando yo puedo recitar las escrituras. Eso es pensamiento positivo y eso de eso no se trata. Es simplemente ser, existir en el conocimiento de lo que él ha dicho. Por ejemplo, en Apocalipsis 11 del 15 al 18, sabe que en Apocalipsis habla que habían voces poderosas. Es como la última declaración en Apocalipsis 11. Y la declaración es que los reinos de este mundo y el séptimo ángel, observen, el séptimo ángel como el último ángel, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos. Tenemos que creerlo. El creerlo empieza en Romanos capítulo 4. Quiero leerlo de nuevo. Romanos 4, porque cuando usted salga de este lugar, lo único que usted puede agregar, quisiera que fuera que usted siembre una semilla por hacer algo radical. Pero yo entiendo que lo más radical que nosotros podemos hacer es simplemente creer. No creemos en promesas vacías, sino que creemos en la certeza de las promesas de Dios. Sí y amén. Y lo que Él está diciendo, así será. Así que les voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro Padre? Diga nuestro Padre. Dígale a su vecino: Abraham es nuestro Padre. Abraham es nuestro Padre. Él no es el Padre de los judíos que son ricos en el mundo, que Dr. Segi mencionó desde la información que él, sino como un porcentaje de los judíos controlan tanto la riqueza de este mundo y como son parte de los 10 billonarios de esta tierra. No. Las promesas que Dios dio a Abraham son promesas dadas a nuestro Padre, no a los padres, sino a nuestro Padre. Y yo estoy en el punto de creer en esta posición. Abraham es nuestro Padre. Un hombre me escribió y trataba de decirme cómo él podía trazar su genealogía a la tribu de Judá, a la raíz de David, de un punto de vista genético. Y lo orgulloso que él era parte de ese linaje. Y yo le contesté y le dije: estoy tan contento, pero quiero que sepas que yo soy tu hermano porque yo también pertenezco a la misma familia. Yo estoy en el mismo linaje. Es más, a la familia espiritual es mayor de la familia natural. Así que, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, pero no para con Dios. Estamos en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
La siguiente faceta será el el reinar en justicia. Él dice que levantará la vara de justicia y un rey gobernará y hará, y ejecutará, y en esos días Judá será salvo e Israel habitará. Ok, seguimos leyendo. Pero al que obra no se le da cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Dios va a reinar en la tierra, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, va a ser un linaje que pueda, que nos va a llevar a una genealogía en Abraham, pero nos vamos a ser llevados a Abraham en Cristo, en Jesús, el Cristo histórico, Jesús, Cristo, el histórico Jesús, y ese linaje nos puede ser trazada a Abraham, a Melquisedec, y nos llevará a la genealogía eterna, pero ese linaje se conocerá por justicia. Justicia no es usted vivir correctamente. La gente entiende que vivir justo, eso es una perspectiva carismática y un significado que insulta lo que es realmente la justicia. La justicia es, es estar alineados al orden celestial. La justicia no es simplemente una carta abierta. Dios es justo, Dios es cada medida de Dios, cada medida de la actividad de Dios debe ser medida a un estándar, a un estándar celestial. Su matrimonio tiene que habitar en justicia y tiene que ser de acuerdo a los diseños celestiales. Todo lo que usted haga, cómo usted maneja sus finanzas, tiene que ser justo. Usted entonces no podrá administrar justicia. Todo habla de todos los aspectos de justicia. Tienes que estar alineado de cómo Dios diseñó las cosas, cómo administramos las iglesias, tiene que ser. Y es un mundo tan y tan complejo. Dios es justo en todos sus caminos. Esto tiene que ser cualificado, tiene que analizado microscópicamente. Nosotros estamos entrando en un orden de justicia. Y eso no es el usted a ganar puntos para con Dios, alcanzando recompensas, teniendo la esperanza que usted pueda ir avanzando en niveles. La justicia simplemente viene por creer, simplemente poner su confianza en las promesas, en las cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que darle un alto nivel a las cosas que Dios nos ha dado. Así que yo estoy diciendo, hay tantas declaraciones proféticas y sé que vienen de fuentes genuinas y están también delante de otros testigos y todo como lo que otras familias están diciendo, Segi, Dr. Sam y los demás, y Steven que habló la otra noche. Estoy escuchando diferentes historias. La iglesia está siendo comisionada a un nivel y las riquezas vienen. Yo no voy a tratar de averiguar las mecánicas. Lo único que voy a hacer es simplemente creer. Aunque tenga que vivir en una casa de campaña, seguiré creyendo. Y si tengo que viajar en una casa de campaña, seguiré creyendo. Si no veo que sucede como yo quiero o entiendo que debe suceder, simplemente voy a creerlo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces hubo una transferencia celestial, un reconocimiento que sucedió en los cielos y Dios dijo, eso es justicia por cuanto creyó. Porque, ¿qué dicen las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Yo estoy tratando de explicarlo, no sé ni siquiera cómo hacerlo. Le dije a Roland mientras te venía que estaba
simplemente perdiendo el tiempo, repitiendo las cosas, porque no podía realmente articular, pero sí sé que las cosas que van a suceder en la siguiente faceta va a suceder desde la posición de reposo. Todo será reposo. Y usted no puede adjudicárselo a usted, porque usted sabe que es Dios quien está computando cosas en su espíritu, en nuestro espíritu, para alinearnos a los propósitos eternos. No es de obras, no es por obras de justicia, sino es por simplemente creer. Y claro, usted tiene que, para creer, tiene que seguir un protocolo, porque la fe producirá obras, pero desde una posición de reposo. Creo que una de las imparticiones poderosas de esta escuela vino cuando Segui habló acerca del rompimiento. Él usó mucho humor, pero realmente hubo un giro en el espíritu. Fue una impartición literaria. Ahora usted no puede irse de este lugar y decir, cuando yo sea bendecido, entonces es que yo voy a ser fiel. Usted tiene que ser fiel cuando usted no es fiel. Perdón, usted va a ser bendecido únicamente cuando usted sea fiel, por cuanto usted creyó y usted obedeció. Así como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el hombre, el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe como justicia. Creer es igual que fe y la fe es calculada en la economía de Dios como justicia. Si usted tiene fe, Dios lo mira y dice justicia. La justicia está alineada al orden celestial. Cuando él era circuncidado o incircuncidado. Y dice, ¿cómo pues fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de fe que tuvo estando aún incircunciso. Si los hombres judíos natural son bendecidos, entonces nosotros estamos llamados a ser mayormente bendecidos que ellos. ¿Cree usted que usted puede ser más rico que los judíos? Ser más influente, más que el judío natural, claro, hay que creerlo, a fin de que también ellos, en verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe. Si nosotros creemos que Abraham es nuestro padre, por cuanto usted creyó, no solamente él es tu padre, pero también yo te imputo, te transfiero el derecho que le di a Abraham, te lo estoy colocando a ti. Eso es lo que le está diciendo. Y esto es creer, creer, creer. El padre de la circuncisión. Verso 13. Porque por la fe fue dada la promesa. No es solamente Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, pero la promesa no fue a Abraham o no solamente, sino a la justicia de la fe. ¿Quién va a heredar el mundo? Los justos que creen. Los justos que creen. ¿Usted cree que su ciudad puede ser poseída para Dios? ¿Usted cree que su estado, su provincia puede ser poseída por Dios? ¿Usted lo cree? ¿Que usted es el heredero legal? Si esa justicia en el creer, todo lo que está alrededor suyo lo va a reconocer, claro que tiene que operar así, porque donde quiera que usted toque sus pies, Dios no nos dio un mapa
y dijo, estos son los pedazos que usted va a poseer, como lo hizo con los judíos. No, Él no nos dio un mapa. Él nos dio el mundo entero. Aquí lo dice claramente, sino que por la justicia de la fe, donde quiera que te coloque a ti, serás el heredero del mundo. Y eventualmente en el cuerpo corporativo vamos a heredar todas las cosas. Y sí es cierto que tenemos que entrar en el entendimiento de primeros frutos e ir crecer a la realidad de que donde quiera que estemos nosotros tenemos que poseer esos ambientes, sus trabajos, sus lugares en el comercio. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley también hay transgresión. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, en la cual es padre de todos nosotros, y como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y usted puede seguir y seguir leyendo de cómo Dios cumplió esa promesa. Quiero leerlo a este ambiente, ¿eh? Quiero simplemente leerlo. Vamos a Génesis 12. Este es nuestro Padre. Este fue su llamado, este fue su linaje. Es aquí donde nosotros establecemos nuestra fe y creemos en esto. Entonces Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldiceren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra. En un momento yo leía las noticias y me ofendía de cómo los presidentes estaban operando y se conducían, eran un mal ejemplo y me molestaba, pero ahora a mí no me ofende ya, porque yo sé que ellos no son el miedo por el cual las bendiciones llegarán. Amén, amén. Ellas no son los vías. Las bendiciones a la tierra llegan por la iglesia, la familia de Abraham. Ellos son los benditos. Abraham tuvo que poner su confianza en Génesis 14. Aquí vemos también como en Génesis este hombre le dio pan y vino. En Génesis 14 le permitió a este hombre no solamente ser equipado con todos los recursos que él necesitaba, pero también vemos aquí como en Génesis 14 también él fue altamente bendecido y empoderado. Y Melquisedec, rey de Salem, bendijo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Estamos en Génesis 14, 19. Esta es la bendición más alta que puede dársele a un hombre que, que podía bendecir a un padre. O sea que aquí está, le bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, poseedor de los cielos y la tierra. No solamente él es el creador. Si aquí lo lees claramente, está infiriendo que nuestro padre Abraham iba a poseer también los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Usted puede seguir leyendo y puede seguir leyendo y puede seguir leyendo. Aquí hay un punto. Dios le ha dado a nuestros enemigos. Dios nos ha entregado nuestros enemigos en nuestras manos. Si alguien nos maldice a nosotros, van a sufrir la maldición.
Y lo que tú bendices será bendito. En Génesis 22 también podemos ver en Génesis 22 como en Génesis 22 yo he jurado por mí mismo, por cuanto has hecho esta cosa, tu hijo unigénito. Estamos hablando de Génesis 22, 17. Multiplicaré tu descendencia. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, verso 17. Aquí habla de las puertas de sus enemigos. Esto fue lo que Dios le dijo a nuestro Padre: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Usted ah, puedes tomar estas promesas y las puede escribir en Génesis 17. Cuando Abraham tenía 90 años, el Señor se le apareció a él y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí y, y haré de ti. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: tú serás padre de muchas naciones. Y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas muchedumbres de gentes. Y no será más llamado tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera. Serás en gran manera. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Observen esto. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, para un pacto perpetuo. Dile a tu vecino: y el de tu descendencia después de ti te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y sobre el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de mí será circuncidada. Y ustedes saben que esto es una porción de las escrituras poderosísimas en el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y es en ese contexto que quiero leer el último texto, que está en Gálatas. Vamos ahora a Gálatas. En Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es pues aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Diga que es por fe. Todo vendrá por fe. Yo le diré esto. Voy a tomar unos pasos atrás para darle atención. El activo más grande que yo tengo es creer. Si usted puede tomar algo, el activo más poderoso que yo tengo, que me ha dado una medida de éxito en el ministerio, es que yo estaba dispuesto a arriesgar toda mi vida en, en la base de una palabra hablada de parte de Dios. Cuando Dios me dijo a mí, el mayo 30, en 1994, que Él iba a hacer algo nuevo en la tierra, y que si yo estaba dispuesto a renunciar a todo para perseguir esto, que Él me estaría vistiendo con todo lo que yo necesitaba. Yo tenía un vacío muy grande, yo estaba en bancarrota espiritualmente.
Tenía religión, pero no tenía la presencia de Dios en mi vida. Y dije, Señor, si tú puedes revestirme con tu presencia, haré lo que sea por ti. Y me dijo, estoy al punto de hacer algo nuevo. ¿Estás tú preparado para soltarlo todo? Le dije, ¿qué tú quieres que haga? Y me dijo, deja la iglesia que tú tenías, deja tu salario. Y desde entonces nunca me recibí un salario. Habían ocasiones en las cuales mi iglesia insistía porque querían, querían por causa de los principios, de que, que por cuanto trabajar en la doctrina se merece doble honra. De tiempo en tiempo me daban un salario en Peter Marisburg, pero eventualmente el Señor me reprendía y me dice, no tomes el salario, devuélvelo. Desde esos días no tomaba un salario hasta el día de hoy. Y él se ha cuidado y ahora hay diezmos y los primeros frutos que nos sostiene a nosotros. Pero la única cosa que yo me aferré en todos esos días, nadie nos seguía, porque teníamos que literalmente sostenernos solamente en Dios. Lo dimos todo, plantamos River of Life, Río de Vida, el 2 de octubre de 1994. Y me Roland, estoy tan agradecido por una esposa que nunca cuestionó su seguridad. Lo único que nosotros nos aferramos fue la palabra, porque sabíamos que era de parte de Dios. Entrenamos nuestros espíritus para escuchar la voz de Dios. Y habían días en el cual no teníamos comida. Habían días cuando pensamos que hasta habíamos hecho un error. Había momentos en el cual Roland tenía de buscar maneras ingeniosas de probar, de tener alguito. A veces salíamos a que teníamos que vender pan y leche, tener como en la casa, teníamos en la casa como una tiendecita para poder generar algo de recursos, para poder comer. Y lo único que nos sostuvo, si cuando usted salga de aquí no es lo sofisticado de este mensaje, no complique las cosas sencillas, no es de la elocuencia en la cual usted ha aprendido de todas estas escuelas, es simplemente la simpleza de su creencia, el creer en fe. Y cuando Dios nos dijo a nosotros, deja Peter Marisburgo, nosotros todavía estamos pagando un préstamo desde entonces. Estamos edificando una casa que completamos y todavía tenemos esa deuda que la pagamos. Pero teníamos que soltarlo todo y empezar de nuevo, de cero. Que nos mantuvo. No era el pensamiento de los 4 millones, que tenemos la seguridad en los millones, tenemos la casa. Todo, no era eso, simplemente teníamos equipos, teníamos pastores, teníamos todo allá en Peter Marisburg, cada cual tenía que hacer lo que tenía que hacer. Estábamos relativamente confortables, pero fue una palabra, creímos la palabra. Simplemente creímos, escuchamos y creímos. Y él dijo, vayan y fuimos. Él dijo, hagan, hicimos. Había momentos en los cuales nos decía, toma el centro de convenciones de Santon y a una ALS, un liderazgo. Yo decía, pero ¿cómo será? Es simplemente un caparazón que es 1 millones. Eso es casi como en dólares, estaremos haciendo un cálculo más o menos de cuánto sería, y es simplemente el caparazón y las sillas era aparte, las sillas nos cobraban aparte, no, era simplemente un cascarón, no era el dinero, era la simpleza de la fe. Tú lo dijiste, y meses y semanas antes de la conferencia estábamos hablando como los registros eran tan bajitos. Y a veces vemos, estamos saliendo de nuestra capacidad, nuestro ámbito. ¿Qué era lo que nos mantenía a nosotros? El escuchar con fe. Usted no puede vivir sin fe, es imposible agradar a Dios. Con la fe no se puede hacer nada, literalmente nada. Yo nunca he viajado a una nación
eran aproximadamente como $100,000 poder obtener el salón para la cumbre de liderazgo, que el Señor me dijo, toma el centro de convención. A veces yo salía de viaje y dejaba a mi esposa con una comida mínima, sin recursos en la casa. Y simplemente de una manera soberana, Él venía y proveía. Así que todo lo que va a suceder en la faceta nueva en el cual estamos atravesando, no va a suceder simplemente porque tenemos todas estas cosas ahora. No, no, no. No va a suceder por su fe tampoco. Va a suceder por la fe en las escrituras. Es creer a las escrituras. Es la fe de nuestros padres. La fe en el cual Él juró por su propia palabra. Él no puede cambiarla. Él no puede mentir. Si Él dice que nosotros somos los hijos de Abraham, si Él lo declara que somos los herederos del mundo, si Él dice que nosotros somos los benditos para las naciones, si Él lo dice, y si cualquiera nos toca a nosotros, van a tener que sufrir la maldición, tenemos que creerlo, porque eso está en las escrituras. Yo no voy a estar jugando, oh, el Señor entiende, no, ese jueguito no lo voy a jugar. Simplemente vamos a arriesgar nuestras vidas. Este es nuestro martirio. Creer esta palabra está fundamentado en una convicción, en un credo, en un sistema que va más allá de simplemente las condiciones circunstanciales. A pesar de todo, de los retos que tengamos, vamos a creer. ¿Me están escuchando? El oír, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Estamos en Gálatas 3:6. Digan, observen esto, escúchenme bien. En Gálatas 3:7. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, los que son de fe, no por un linaje, no por los que reciben a Jesús, son los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Y no es solamente la fe en Jesús. ¿Eres usted de la fe? No es solamente tener fe en el nombre de Jesús. Usted cree, es ser de la fe. Ha confiado su confianza, tiene su confianza en el Padre. Ha entrenado su oído para oír la voz. Entonces usted es un hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son los bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá. Vamos ahora al verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo con términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente las promesas. Él no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, lo cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, para que el pacto previamente ratificado 430 años por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley y ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue dada
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, hecha la promesa, y fue ordenada por medio de las ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen. Pero antes que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois heredero según la promesa, de acuerdo a la promesa. Pero, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Entiende por qué tenemos que crecer? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Así que ya no eres esclavo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Puede creer, esto es glorioso. ¿Está usted preparado? Déjeme decirle, así como usted haga esto, así como usted crea esto, usted comenzará a ver cómo las cosas se comenzarán a ajustar en su ambiente y comenzará a caminar. Yo creo que el enemigo más grande para nuestro futuro tenemos en Dios es la incredulidad. Entiendo que si nosotros dudamos la integridad de la palabra de Dios, veremos que no habrán resultados como Dios nos ha llamado a nosotros. Así que es una conclusión tan sencilla. Por favor, crean. Salga de este lugar creyendo. Comience a creer en su identidad como Abraham. No he podido hablarle de David, pero observe que nuestro linaje puede ser, cómo eso puede ser expresado en la medida que caminamos en el linaje de David. Tenemos un dominio que es una realidad en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga que su fe, que Él haga resplandecer su rostro sobre vosotros y que su gracia nos lleve a todos. Les bendigo, les bendigo, les bendigo, les bendigo en el nombre de Jesús.